Héctor de Mauleón habla en su columna del Universal, en tercera persona, así se llama su columna, sobre Osiel Cárdenas Guillén. Él dice que la salida de Osiel Cárdenas podría estar ya preparando su regreso. De hecho, titula su columna La Vuelta de Osiel. Yo, se las voy a compartir, pero yo difiero. Yo no creo que Osiel Cárdenas regrese a México. No lo creo. De hecho, hay un montón de amparos que ha metido sus abogados, para evitar que sea detenido en México. No tiene claro poder regresar a México sin que sea detenido. Sus abogados dicen que los delitos que se le podrían imputar en México ya prescribieron, pero no lo sabemos. En realidad no lo sabemos. A lo mejor le echan atrás los amparos y podría ser detenido. Entonces yo no creo que él se la juegue. Sin embargo, Héctor de Mauleón, de hecho, habla de un caso que es bastante interesante, la captura de la Quena, el líder de los Ciclones, que pues son enemigos acérrimos de este grupo, de los grupos que él dirigía, de Osiel Cárdenas, por ejemplo, de los Escorpiones, ¿no? Pero bueno, él dice que podría ser que regrese. Yo no lo creo. Sin embargo, pues les comparto lo que él habla. Dice: de pie ante un tribunal y con las manos esposadas, uno de los líderes criminales más sanguinarios de México, Osiel Cárdenas Guillén, pidió disculpas. Sí, pone comillas de lo que dijo Osiel Cárdenas: a mi país, a México, a los Estados Unidos de América, a mi esposa y especialmente a mis hijos por todos los errores que haya cometido. En este tiempo que he pasado en la cárcel he reflexionado y me he dado cuenta de la conducta tan mala que había mantenido y la verdad estoy arrepentido. Eso fue lo que dijo. Él llama errores a las atrocidades que cometieron y que cometió él cuando estaba como jefe del Cártel del Golfo. Errores. Dice: lo habían detenido en marzo de 2003 mientras enfrentaba los estragos que le había dejado la suntuosa fiesta de cumpleaños de su hija, en la que no faltaron bandas, mariachis, tríos, alcohol y drogas. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Yo me acuerdo cuando se dio la noticia de esta captura. La Policía Municipal de Matamoros, que estaba por completo en su nómina, vigilaba los alrededores de su residencia, pero nada pudo hacer ante el operativo militar que se desplegó aquella mañana. Cárdenas Guillén fue sometido cuando intentaba brincar la barda de la casa. Su vida se había convertido en una locura. Ante el miedo de ser detenido, ordenaba sin dudar el asesinato de sus cercanos, por eso le decían el matamigos, o le dicen. Ansioso por aplastar y descuartizar a sus enemigos, había hundido a Tamaulipas en una espiral de violencia que nunca se había visto en el estado. Las palabras de arrepentimiento de Osiel, que pronunció en el tribunal de Houston, el poderoso cerco de seguridad que tendió alrededor de la Corte del Distrito Sur y el hecho de que la audiencia se llevara a cabo a puerta cerrada, fueron prueba de que Cárdenas Guillén había llegado a un arreglo con el gobierno estadounidense, declararse culpable a cambio de que redujeran su condena. Se le quitaron 12 cargos y se le condenó a 25 años de prisión a cambio de que entregara información y cediera al gobierno de Estados Unidos $50 millones, parte de los cuales se dice fueron extraídos de búnkers ubicados en Tamaulipas y llevados a la frontera en la cajuela de varios vehículos. Fíjense, los gringos se robaron toda esa lana de México. Pues se la robaron, era dinero de México. Se ha anunciado la liberación de Osiel para el 30 de agosto, aunque fuentes periodísticas aseguran que el fundador del Cártel del Golfo ya fue liberado hace unos días, a solo horas de la liberación de otro implicado en esta trama de sangre y corrupción, el ex jefe de plaza del Cártel del Gobierno de 1999 a 2004, bajo cuyo mando llegó a su apogeo el Cártel del Golfo, Thomas Yarrington. Meses antes de la fecha marcada para la liberación de Osiel, fue localizado y asesinado en Querétaro un viejo líder del Cártel del Golfo, Juan Gabriel Montes Cermeño, apodado El Sierra, quien hace más de una década operaba al lado del sucesor de Osiel Cárdenas, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS, y quien había pasado varios años en prisión. Meses más tarde, desde los propios grupos criminales,
se filtró información que llevó a la captura de José Alberto García Vilano, alias el Ciclón 19 o la Quena, que lideraba un poderoso grupo enfrentado a la familia Cárdenas Guillén, los Ciclones. La Quena había acumulado un poder inmenso en la zona fronteriza. Era el jefe del grupo de sicarios que hace meses secuestró a 4 estadounidenses en Matamoros y desató un grave conflicto con el gobierno de los Estados Unidos. En los círculos policíacos y criminales decían que la Quena era el verdadero gobernador de Tamaulipas. Expertos en seguridad afirman que estos movimientos preparan el retorno de Osiel Cárdenas Guillén a Matamoros, aunque el gobierno mexicano tiene vigentes órdenes de aprehensión en su contra. Y ha trascendido que sus abogados le tramitaron amparos alegando que los delitos por los que se le acusa ya prescribieron. En todo caso, quienes fueron señalados como cabezas política y criminal del cártel del Golfo han salido de la cárcel, han saldado sus cuentas del otro lado de la frontera, y en Tamaulipas se teme el fortalecimiento de la dinastía criminal que desde hace décadas tiene el Estado en un puño. Sí, de hecho, pues siempre lo hemos mencionado aquí, Reynosa es la ciudad que más años tiene en guerra. Estamos hablando que este delincuente lo detienen en 2003, pero la guerra ya tenía varios años llevándose a cabo, ¿no? Entonces, pues Tamaulipas debe ya estar superando los 25 años metido en esta guerra que provocaron estas lacras. El cártel del Golfo, los Zetas, la incursión allá del cártel de Sinaloa, un verdadero horror, y hasta la fecha, todos los días hay enfrentamientos en Tamaulipas, todos los días, aunque no salgan en la tele. Eso es una constante en este estado. Qué triste de verdad, pero pues así sigue siendo y no se ve ni para cuándo pueda terminar esto. En fin, Héctor de Mauleón cree que podría regresar. Yo sinceramente no lo creo. ¿Será que pienso que si yo estuviera en su lugar, de menso regreso a México, con el riesgo de que pudieran detenerme, con el riesgo de que pudieran matarme, porque enemigos seguramente todavía tiene? Ya ven lo que le pasó, por ejemplo, al chino Anthrax, ¿no? Entonces yo no creo que regrese, pero bueno, habrá que esperar.